Tengan todos y todas muy buenos días. Es un gusto darles la bienvenida a una nueva capacitación virtual titulada Lineamientos para modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y proyectos. Quisiera iniciar anunciando que en adelante podrán encontrar todas las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas. Pueden acceder a ellas a través del enlace que se encuentra en la descripción de este video. En la capacitación del día de hoy abordaremos las disposiciones de la Ley de Presupuesto del Sector Público del año 2021 relacionadas a las modificaciones presupuestarias en materia de inversiones y proyectos, así como el anexo 2 de la Directiva de Ejecución Presupuestaria que establece mayores lineamientos para ello. Antes de dar paso a nuestra expositora, es importante mencionarles que al finalizar su presentación dará respuesta a las principales consultas que nos han hecho llegar al momento de su inscripción. También recordarles que pueden seguir haciendo sus consultas a través de nuestro enlace de inscripción, el cual también pueden encontrar en la descripción de este video. Estas consultas serán respondidas vía correo electrónico o atendidas por nuestros especialistas de presupuesto público del Conectamef. Ahora sí voy a dar paso a nuestra expositora, Jacqueline Fiestas Barranzuela, analista de seguimiento y ejecución de inversiones de la Dirección de Articulación del Presupuesto Territorial de la Dirección General de Presupuesto Público. Buenos días, Jacqueline. Adelante. Muchas gracias, Álvaro. Buenos días con todos. El tema que voy a desarrollar el día de hoy son los lineamientos para modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y proyectos. A continuación, les presento el contenido de mi exposición. En primer lugar, se indicará el marco normativo. Seguidamente, veremos el alcance de la normativa señalada, así como algunas definiciones relevantes respecto al tema. Consecutivamente, abordaré algunos aspectos acerca de las modificaciones presupuestarias en cuanto a anulaciones y habilitaciones, así como consideraciones a tomar en cuenta en tales casos. Como cuarto punto, veremos qué contenido deben tener los informes de opinión favorable de la OPMI y/o de la Oficina de Presupuesto de la entidad respecto a la anulación y habilitación de recursos con el fin de efectuar las modificaciones presupuestarias. Como quinto punto, se detallará en qué casos se requiere de opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas, así como precisiones sobre el contenido de la solicitud. Posteriormente, veremos otras modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y proyectos y sus requisitos específicos. Y finalmente, repasaremos las consideraciones generales respecto al tema. Sin más que añadir, iniciemos con nuestro primer tema, el marco normativo. Como se puede apreciar, el marco normativo que permite realizar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y/o proyectos son los artículos 13, 20, 45, 54, 55, así como la 38ª y 33ª disposición complementaria final de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021. Asimismo, dentro de este marco legal también tenemos a los lineamientos para su aplicación, los mismos que se detallan en el anexo 2 de la Resolución Directoral 034-2020-EF/50.01, que aprueba la Directiva número 007-2020-EF/50.01, Directiva para la Ejecución Presupuestaria. Ahora bien, ¿cuál es el alcance de este marco legal y qué definiciones debemos considerar para su aplicación? En el siguiente bloque desarrollaremos estas interrogantes. Como podemos apreciar, los lineamientos son de alcance a entidades del Gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales. Es importante indicar que las modificaciones presupuestarias comprendidas en dichos lineamientos no aplican para la anulación de créditos presupuestarios de inversiones y proyectos que se encuentren financiados con recursos del Fondo para Intervenciones ante la Ocurrencia de Desastres Naturales, FONDES, creado por el artículo 4 de la Ley 30458. Así también,
Para la aplicación de lo indicado en los lineamientos, la Oficina de Presupuesto de la entidad es la encargada de consolidar las opiniones favorables a las que se refiere dichos lineamientos, con la finalidad de efectuar las modificaciones presupuestarias que impliquen la anulación de créditos presupuestarios de inversiones y proyectos. Asimismo, es necesario tener claras las siguientes definiciones respecto a inversiones y proyectos en ejecución. Primero, se consideran inversiones en etapa de ejecución a aquellas que se encuentran viables o aprobadas y activas, así como cuenten con expediente técnico o documento equivalente aprobado, de acuerdo a lo registrado en el Banco de Inversiones. Esto debe ser verificado por la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de la entidad. Segundo, se consideran proyectos en etapa de ejecución a aquellos que cuenten con compromisos de pago, ya sea derivados de uno o varios contratos vigentes, de acuerdo a lo registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF, lo que será verificado por la Oficina de Presupuesto. Por otra parte, en cuanto al monto máximo de anulación, tenemos lo siguiente. Para el caso de inversiones, el monto máximo de anulación por inversión determinado por la entidad será la diferencia entre el presupuesto institucional modificado para el año 2021 y el máximo entre el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B y el monto certificado para el presente año fiscal. En el caso de proyectos, el monto máximo a anular será la diferencia entre el presupuesto institucional modificado y el monto certificado para el presente año fiscal. En cuanto al monto máximo de habilitación, tenemos lo siguiente. Para el caso de inversiones, será la diferencia entre el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B y el presupuesto institucional modificado para el año 2021. Mientras que, en el caso de proyectos, el monto máximo a habilitar será la diferencia entre los recursos previstos para el año fiscal contemplado en el cronograma de ejecución vigente y el presupuesto institucional modificado del presente año fiscal. Ahora bien, pasaremos a desarrollar el siguiente bloque acerca de aquellos aspectos relevantes que debemos considerar para las modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y o proyectos. En esta sección veremos de manera específica a qué inversiones y proyectos podemos anularles recursos y a cuáles habilitárselos. Primero, podemos realizar anulaciones de recursos a inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución para financiar estudios de preinversión, inversiones y proyectos, así como para realizar transferencias financieras, pago del servicio a la deuda, mantenimiento de infraestructura, reducción y atención de desastres y gasto de capital. Lo que no podemos financiar en este caso son otros gastos que no sean gastos de capital, por ejemplo, el gasto corriente. Es necesario señalar que, si bien los casos de la presente lámina no requieren de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y o de la Oficina de Presupuesto, sí requieren validación de ciertos aspectos por parte de dichas oficinas. Segundo, cuando se trate de anulaciones de recursos de inversiones y proyectos que se encuentran en etapa de ejecución, no se puede habilitar recursos para estudios de preinversión ni para otros gastos que no sean gastos de capital. Pero sí se puede habilitar recursos para las siguientes actividades: transferencias financieras, pago de servicio a la deuda, mantenimiento de infraestructura y reducción de atención de desastres. Asimismo, podemos habilitar recursos a inversiones y proyectos que no se encuentren en etapa de ejecución en el caso de gobiernos locales. No obstante, para el caso de gobiernos regionales y entidades del gobierno nacional, se puede realizar como una excepción. Es necesario precisar
que los casos señalados en la presente lámina sí requieren de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y/o de la Oficina de Presupuesto. Continuando con lo que se vio anteriormente, tenemos como tercer caso la anulación de recursos de inversiones que se encuentran en etapa de ejecución, cuyo costo actualizado es superior a los 200 millones o se encuentran enmarcadas en el mecanismo de obras por impuestos. Estas pueden financiar inversiones y proyectos en etapa de ejecución, así como transferencias financieras y mantenimiento de infraestructura. Y como caso excepcional a inversiones y proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución. Cuarto, aquellas anulaciones de inversiones financiadas con recursos correspondientes a contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo, ya sea que se encuentren en etapa de ejecución o no, pueden habilitar recursos a inversiones fuera del convenio de préstamo que se encuentren en etapa de ejecución y como una excepción a aquellas que no se encuentren en etapa de ejecución. Cabe señalar que los casos mencionados en la presente lámina sí requieren de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y/o de la Oficina de Presupuesto, así como de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. A continuación, veremos qué contenido deben tener los informes sustentatorios de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, o PMI, y de la Oficina de Presupuesto para las modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y/o proyectos. Respecto de las inversiones y/o proyectos cuyos recursos sean materia de anulación, el informe de opinión favorable debe contener lo siguiente. 1. Que sustente que la inversión o proyecto se encuentre en etapa de ejecución o que la anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo habilite inversiones que no están comprendidas en el convenio de préstamo. 2. Debe incluir la verificación de que el monto a anular no supere el monto máximo de anulación. 3. A partir de aquí, el sustento va a depender de si la inversión o proyecto cuenta con impedimento que retrase y/o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal o si dicha inversión o proyecto se encuentra finalizada. Para el primer caso, el informe, adicionalmente a los puntos 1 y 2, debe detallar el impedimento y, de ser el caso, adjuntar el informe de paralización del año en curso. Cuarto, así también debe contener la confirmación de que el formato 12B se encuentra actualizado en caso se trate de una inversión. Quinto, el informe debe precisar que la inversión se encuentra incluida en la programación multianual de inversiones de los años 2022 a 2024, en caso dicha inversión tenga un monto pendiente por financiar luego de la anulación. Los puntos 4 y 5 del presente caso solo serán necesarios en la medida que las inversiones materia de anulación se encuentren enmarcadas en el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 31084. Para el segundo caso, en que una inversión o proyecto se encuentra finalizada, adicional a los puntos 1 y 2, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones debe verificar que si la inversión se encuentra finalizada mas no cerrada, se cuente con el registro del estado de preliquidación de la inversión en el banco de inversiones. Por el contrario, si la inversión se encuentra cerrada en dicho banco, ya no se requiere de informe de opinión favorable, dado que ya no se encontraría en etapa de ejecución. Para el caso de proyectos, la oficina que corresponda deberá confirmar que se encuentra culminado. Ahora, pasaremos a detallar cuál debe ser el contenido de los informes de las oficinas de programación multianual de inversiones y de la oficina de presupuesto respecto a las inversiones o proyectos que serán materia de habilitación.
podemos ver que se podrá habilitar recursos a inversiones que la Oficina de Programación Multianual haya verificado se encuentran viables o aprobadas y activas, así como previstas en el Programa Multianual de Inversiones para los años 2021 a 2023. El informe también debe contener la verificación de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y de la Oficina de Presupuesto acerca de que las inversiones o proyectos materia de habilitación respetan el criterio de continuidad, es decir, se están priorizando aquellas inversiones y proyectos en ejecución y con mayor grado de avance respecto al monto de inversión. Asimismo, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones verifica que las inversiones no cuenten con procesos pendientes de cambio de unidad ejecutora de inversiones en el banco de inversiones, así como que el formato 12B de dichas inversiones esté registrado y actualizado según la solicitud de habilitación y los plazos dispuestos en la Directiva del Sistema de Programación Multianual de Inversiones Invierte.pe. La Oficina de Presupuesto, por su parte, verifica que el monto de los recursos que recibirán las inversiones y proyectos no debe exceder el monto de anulación que se ha obtenido por dicha modificación. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones verifica que las inversiones no presenten duplicidad. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones, junto a la Oficina de Presupuesto, verifican que las inversiones o proyectos cuenten con el saneamiento físico legal correspondiente o los arreglos institucionales respectivos. La Oficina de Programación Multianual de Inversiones verifica que las inversiones comprendan intervenciones integrales, no fraccionamiento, así como verifica que la entidad que ejecutará la inversión cuenta con las competencias correspondientes. Por su parte, la Oficina de Presupuesto verifica que el monto a habilitar para las inversiones y proyectos no superen el monto máximo de habilitación. Cabe señalar que para los casos donde se señala Oficina de Programación Multianual de Inversiones y Oficina de Presupuesto, corresponde verificar a la OPMI cuando se trate de inversiones y a la Oficina de Presupuesto solo para el caso de proyectos. Adicionalmente a lo señalado en las diapositivas anteriores, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones de las entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales deben sustentar que las inversiones a habilitar cuentan con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones, mientras que las oficinas de presupuesto deben sustentar que los proyectos materia de habilitación deben encontrarse en etapa de ejecución y no tener compromisos relacionados a gastos de personal, operación y mantenimiento, a excepción de los códigos genéricos de concesiones. En este punto, una pregunta relevante respecto al tema sería: ¿se pueden habilitar inversiones y o proyectos que no se encuentran en etapa de ejecución? A continuación, precisaremos en qué casos se pueden realizar este tipo de habilitaciones. La OPMI y la Oficina de Presupuesto verifica que se cumpla con alguna de las siguientes condiciones. Primero, si la ejecución se realiza bajo las modalidades de ejecución contractual previstas en la Ley de Contrataciones del Estado, que impliquen de manera conjunta la elaboración del expediente técnico y la ejecución de obra. Segundo, si se habilitan inversiones dentro de un programa de inversión y o convenio de préstamo derivado de operaciones de endeudamiento externo. Tercero, si la totalidad de la cartera de inversiones y proyectos en etapa de ejecución de la entidad cuenta con financiamiento suficiente fiscal, en cuyo caso puede habilitar lo siguiente: inversiones viables o aprobadas y activas en el banco de inversiones para financiar la elaboración y actualización de expedientes técnicos o documentos equivalentes y o la adquisición y saneamiento legal
de predios necesarios para la implementación de la inversión. Para el caso de proyectos que no estén relacionados a gastos de personal, operación y mantenimiento, siempre que la entidad no se encuentre bajo el ámbito de invierte.p. Para la aplicación del punto 3 del cuadro precedente, que indica que se pueden habilitar inversiones y o proyectos que no se encuentran en ejecución si la totalidad de cartera de inversiones y proyectos en etapa de ejecución de la entidad cuenta con financiamiento suficiente para su ejecución en el presente año fiscal, entonces, en tal caso, se debe contar con opinión previa de la Oficina de Presupuesto y de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, según corresponda, tomando en cuenta 4 puntos. Primero, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones debe verificar que las inversiones que conforman la cartera cuenten con registro de la programación de ejecución financiera en el formato 12B. Segundo, la Oficina de Presupuesto verifica que la totalidad de la cartera de inversiones y proyectos en etapa de ejecución de la entidad cuenta con recursos programados en el presente año fiscal en función a la programación de ejecución financiera registrada y actualizada en el formato 12B para cada inversión y en función al cronograma de ejecución establecido para cada proyecto. Tercero, la Oficina de Presupuesto también debe verificar que todos los proyectos que conforman la cartera hayan certificado el total de recursos programados según el cronograma de ejecución establecido en cada proyecto. Y finalmente, la Oficina de Presupuesto, en coordinación con la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, verifican que las inversiones y o proyectos cumplan con los puntos del A al I del inciso 5.2 del numeral 5 de los lineamientos, con excepción del literal G, según corresponda. ¿Qué otras consideraciones deberíamos saber? En caso se habiliten recursos a proyectos de APP que se ejecuten con códigos genéricos de concesiones, la Oficina de Presupuesto debe verificar que se cumpla con lo siguiente: que cuenten con contratos vigentes, que se encuentren en etapa de ejecución y que se cuente con una finalidad asociada al nombre de proyecto de APP. En el caso de modificaciones presupuestarias que se efectúen por la fuente de financiamiento, recursos por operaciones oficiales de crédito provenientes de la emisión de bonos soberanos, la Oficina de Presupuesto deberá verificar que la habilitación corresponda solo a proyectos de inversión bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Por último, considerar que no se pueden efectuar anulaciones presupuestarias con cargo a los recursos asignados para el cumplimiento del pago anual por servicio o pago anual por obra, salvo en caso de incumplimiento del contrato o que se muestren saldos presupuestales de libre disponibilidad, en cuyo caso se pueden habilitar créditos presupuestarios solo para atender otras obligaciones establecidas en los contratos de los proyectos de APP, previa opinión favorable de la Oficina de Presupuesto del pliego o la que haga sus veces. Como quinto punto, veremos en qué casos se requiere opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas para las modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y proyectos, así como precisiones sobre el contenido de la solicitud. Otro punto importante para la aplicación de los lineamientos es conocer en qué casos se requiere opinión favorable de la DGPP. Es así que las anulaciones a las que se refiere el numeral 13.1 deben contar con opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público en las siguientes condiciones. Primero, el monto total actualizado de la inversión en etapa de ejecución sea superior a los 200 millones de soles. Segundo, que las inversiones en etapa de ejecución se desarrollen mediante el mecanismo de obras por impuestos o impliquen anulación de contrapartidas derivadas de operaciones de endeudamiento externo y que habiliten inversiones fuera del convenio de préstamo.
Pero, ¿cómo se presenta esta solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas? Lo veremos a continuación. Como se explicó previamente, existen casos en que para realizar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y o proyectos, la entidad necesita contar con la opinión favorable de la Dirección General de Presupuesto Público. Para ello, veremos qué pasos debemos seguir para que las entidades presenten correctamente su solicitud. Primer paso. La Oficina de Presupuesto debe efectuar el registro de las respectivas notas modificatorias que se encuentra en el enlace mostrado en la presente lámina. Aquí es necesario precisar que las solicitudes que las entidades registren se encontrarán en estado pendiente hasta su evaluación. Segundo paso. Presentar un oficio a la Dirección General de Presupuesto Público suscrito por el titular del pliego, el cual debe ir acompañado de 3 documentos. Primero, informe de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones que contenga el sustento de la propuesta de modificación presupuestaria. Segundo, el informe de opinión favorable de la Oficina de Presupuesto conteniendo también el sustento correspondiente. Y tercero, el compromiso del titular de la entidad de priorizar los recursos de la entidad hasta la culminación de las inversiones y proyectos, materia de habilitación y o anulación en los años subsiguientes en caso presenten un monto pendiente por financiar después de la habilitación o anulación. Cabe señalar que la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y la Oficina de Presupuesto de las entidades, al elaborar sus informes de sustento, deben tomar como referencia los formatos disponibles en el módulo web Modificación del Presupuesto e Inversiones Públicas. Asimismo, es importante precisar también que la presentación del mencionado oficio puede ser realizada a nivel nacional por mesa de partes virtual al correo electrónico mesadepartes@mef.gov.pe en el horario de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde. Pasado este horario, los documentos se registrarán a partir del día hábil siguiente. Adicional a las modificaciones en el nivel funcional que hemos presentado en los casos anteriores, tenemos los siguientes 7 casos. Primero, transferencias financieras y de partidas en el nivel funcional programático en el marco de los numerales 13.1 y 13.2 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto. Segundo, pago del servicio de deuda en gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de la 38ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Tercero, acciones de mantenimiento de infraestructura en el marco de la 33ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Cuarto, modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 45. Quinto, reducción o atención de desastres en el marco de los artículos 54 y 55 de la Ley de Presupuesto. Sexto, modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el marco del artículo 20 de la Ley 31084. Y séptimo, modificaciones presupuestarias en el nivel institucional en el marco del numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto. Para transferencias financieras y de partidas, se debe habilitar la genérica donaciones y transferencias de gasto de capital siempre que las mencionadas transferencias estén destinadas a financiar inversiones. Para el caso de transferencias financieras, se puede usar la genérica otros gastos de corresponder. Por su parte, la Oficina de Presupuesto debe verificar lo siguiente: el registro de información de los convenios y o adendas que sustente la transferencia financiera en el módulo de información de convenios, siempre que la norma lo exija y previo al envío de la solicitud de aprobación de la nota modificatoria a la Dirección General de Presupuesto Público.
Debe indicar el monto de la transferencia de las inversiones o proyectos a financiar y la entidad que recibirá los recursos. Para los casos en que la transferencia se efectúa para habilitar la misma inversión, materia de anulación, el monto máximo a anular por inversión debe ser igual a la programación de ejecución financiera actualizada, registrada en el formato 12B. La emisión del acuerdo de consejo regional o acuerdo municipal que autoriza la transferencia financiera para los casos de transferencias entre gobiernos subnacionales y de estos al gobierno nacional. También debe indicar el monto de la transferencia, las inversiones o proyectos a financiar y la entidad que recibirá los recursos. Debe remitir el informe de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones o de Presupuesto, el mismo que debe contener lo señalado en el inciso 5.1 del numeral 5 de los lineamientos, respecto a la anulación de los recursos de inversiones según corresponda. En todos los casos, la Oficina de Programación Multianual de Inversiones debe verificar y pronunciarse respecto a que la unidad ejecutora de inversiones a la cual se transferirán los recursos cuente con las competencias correspondientes para su ejecución. Otras consideraciones a tener en cuenta para realizar este tipo de modificaciones presupuestarias son las siguientes. 1. La solicitud se remite mediante correo electrónico al sectorista responsable de la Dirección General de Presupuesto Público. Dicho correo debe ser remitido por el titular del pliego o el jefe de la oficina de presupuesto. 2. En caso de la modificación presupuestaria implique la anulación de recursos a que hace referencia el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 31084, se debe solicitar la opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio, conforme al numeral 6 de los lineamientos, solo en los casos que correspondan. Tercero, en el caso de modificaciones presupuestarias que se realicen entre inversiones enmarcadas en un mismo convenio de préstamo derivado de operaciones de endeudamiento externo, que conlleven transferencias financieras para la ejecución de dichas inversiones, no se requiere el cumplimiento de lo detallado en el inciso 8.2 del numeral 8 de los lineamientos. Para el pago del servicio de deuda en gobiernos regionales y gobiernos locales en el marco de la 38ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto debe verificar lo siguiente. El monto a ser anulado por inversión o proyecto no debe superar la diferencia entre el presupuesto institucional modificado y el monto certificado por la fuente de financiamiento recursos determinados según el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Asimismo, el monto a ser anulado tampoco debe superar el monto de habilitación de la actividad. La información del cronograma de pagos y el monto de las obligaciones debe encontrarse registrada en el módulo de deuda del Sistema Integrado de Administración Financiera. Dicho registro se encuentra a cargo de la Dirección General de Tesoro Público. Asimismo, deberá verificar que el monto a ser anulado no excede el monto agregado de las cuotas pendientes de pago de la deuda. Respecto al envío de la solicitud, el titular del pliego o el jefe de la oficina de presupuesto la remite mediante correo electrónico al sectorista responsable de la Dirección General de Presupuesto Público. Tercer caso. Para financiar acciones de mantenimiento de infraestructura en el marco de la 33ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto de la entidad debe verificar lo siguiente.
que el monto a ser anulado por inversión o proyecto no supere la diferencia entre el presupuesto institucional modificado y el monto certificado por recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalías mineras, incluyendo los saldos de balance generados por dichos conceptos. Todo ello según el Sistema Integrado de Administración Financiera. Asimismo, el monto a ser anulado no debe superar el monto de habilitación de la actividad. Por otra parte, debe cumplir con lo expuesto en la 33ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto del Sector Público 2021, que indica que el financiamiento debe estar destinado a acciones de mantenimiento de infraestructura, así como que con la habilitación no se supere el uso del 20% de los recursos provenientes del canon, sobrecanon y regalía minera, a menos que tengan autorización legal expresa respecto al porcentaje de uso de dichos recursos. Respecto al envío de la solicitud, el titular del pliego o el jefe de la oficina de presupuesto le remite mediante correo electrónico al sectorista responsable de la Dirección General de Presupuesto Público. No obstante, en caso la modificación presupuestaria implique anulación de recursos a los que hace referencia el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto del Año Fiscal 2021, se debe solicitar la opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio, conforme al numeral 6 de los lineamientos, para los casos que corresponda. Para efectos de la aplicación del artículo 45 de la Ley de Presupuesto, las universidades públicas y gobiernos regionales, a través de sus oficinas de presupuesto, deben validar lo siguiente: que el monto máximo a ser anulado por inversión por recursos provenientes del canon, sobrecanon, regalía minera y del Fondo de Desarrollo Socioeconómico de Camisea, FOCAN, según el Sistema Integrado de Administración Financiera, debe ser igual a la diferencia entre el presupuesto institucional modificado del presente año fiscal y el monto total certificado, así como cumplir con lo expuesto en el artículo 45 de la Ley de Presupuesto según corresponda. Por otra parte, respecto al envío de la solicitud, el titular del pliego o el jefe de la oficina de presupuesto la remite mediante correo electrónico al sectorista responsable de la Dirección General de Presupuesto Público. No debemos olvidar que, en caso la modificación presupuestaria implique la anulación de recursos a los que hace referencia el numeral 13.2 del artículo 13 de la Ley 31084, se debe solicitar la opinión favorable a la Dirección General de Presupuesto Público mediante oficio, conforme al numeral 6 de los lineamientos, solo para los casos que correspondan. Quinto caso. Para efectuar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y proyectos con el fin de financiar intervenciones de reducción o atención de desastres, las entidades del Gobierno Nacional, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, a través de sus oficinas de presupuesto, deben verificar el cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 54 y 55 de la Ley de Presupuesto, según corresponda. Respecto al envío de la solicitud, el titular del pliego o el jefe de la oficina de presupuesto la remite mediante correo electrónico al sectorista responsable de la Dirección General de Presupuesto Público. Ahora bien, en los casos anteriores hemos señalado que el envío de la solicitud se realiza mediante correo electrónico al sectorista responsable de la DGPP, pero ¿cuál debería ser el contenido del correo? Se debe adjuntar el registro de la nota de modificación presupuestaria solicitada, así como la documentación y/o verificación requerida de acuerdo a lo que hemos visto y detallado anteriormente.
Adicionalmente a ello, si se requiere habilitación de recursos de actividades, ya sea para pago de servicio de la deuda, acciones de mantenimiento de infraestructura, acciones de mantenimiento de universidades y o acciones de atención a desastres, el correo electrónico deberá contener como mínimo la información completa de los campos mostrados en la presente lámina. Las entidades que realicen modificaciones presupuestarias en el marco del artículo 20 de la Ley de Presupuesto tienen plazo hasta el 31 de enero del 2021 para efectuar dichas modificaciones. Asimismo, la Oficina de Presupuesto es responsable de verificar lo siguiente. Respecto a la habilitación, las inversiones y o proyectos deben contar con recursos comprometidos y no devengados al 31 de diciembre del año 2020. Respecto a la anulación, no se debe afectar la ejecución de la programación actualizada de las inversiones y o proyectos a anular durante el año 2021, así como verificar que no se consideren anulaciones de créditos presupuestarios correspondientes al anexo 1 de la Ley de Presupuesto. Las modificaciones presupuestarias realizadas en el marco del artículo 20 de la Ley de Presupuesto se encuentran exoneradas del artículo 13 de esta ley. Es decir, no requiere opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, ni de la Oficina de Presupuesto de la entidad, ni de la Dirección General de Presupuesto Público del Ministerio de Economía y Finanzas. Finalmente, debemos considerar que la Oficina de Presupuesto de los gobiernos regionales y locales deben realizar estas modificaciones presupuestarias previo a realizar su solicitud de financiamiento en el marco de la 9ª y 94ª disposición complementaria final de la Ley de Presupuesto. Para las modificaciones presupuestarias en el nivel institucional que se realicen en el marco del numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto, la Oficina de Presupuesto de la entidad debe verificar lo siguiente. La opinión favorable del gobierno regional o gobierno local a que hace referencia el numeral 13.6 del artículo 13 de la Ley de Presupuesto solo debe estar referida a la anulación de créditos presupuestarios de las inversiones que conforman el anexo 1, la misma que debe ser presentada a la entidad del gobierno nacional respectivo. El pliego del Gobierno Nacional correspondiente, a través de un informe de opinión favorable de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones, debe sustentar la anulación de créditos presupuestarios de inversiones considerando el cumplimiento de lo establecido en el inciso 6.2 del numeral 6 y un orden de prelación. Para las inversiones materia de habilitación, las entidades del Gobierno Nacional son responsables del registro de la información de los convenios y o adendas vigentes en el módulo de información de convenios previo a realizar la solicitud de aprobación de la nota modificatoria a la Dirección General de Presupuesto Público. Las entidades del Gobierno Nacional son responsables de programar recursos en los años subsiguientes con cargo a su asignación presupuestaria multianual para las inversiones en materia de anulación y habilitación hasta la culminación de las citadas inversiones en el marco del cumplimiento de los convenios y adendas que corresponda suscribir. Teniendo estas precisiones, ¿cuál sería el orden de prelación al que hace referencia el punto 2 de la presente lámina? Lo veremos a continuación. El orden de prelación respecto a las inversiones a habilitar considera en primer lugar a aquellas inversiones que recibieron transferencias financieras o transferencias de partidas en el presente año fiscal. En segundo lugar, en caso la entidad del Gobierno Nacional no contara, debe considerar inversiones que han sido financiadas en años anteriores y que cuenten con contrato vigente.
de no existir inversiones con estas características, debe considerar en tercer lugar a inversiones financiadas en años anteriores y que cuenten con convocatoria en proceso. Y así sucesivamente, en cuarto lugar, inversiones que cuenten con contrato vigente. En quinto lugar, inversiones que cuenten con convocatoria en proceso. Y finalmente, si no hubiese inversiones con las características mencionadas anteriormente, se puede financiar inversiones sin contrato ni convocatoria siempre que se prioricen dos puntos. Primero, el cierre de brechas de infraestructura o acceso a servicios públicos. Y segundo, aquellas inversiones que cuentan con expediente técnico o documento equivalente aprobado, vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Es preciso señalar que las inversiones mencionadas en esta lámina deben encontrarse en la programación multianual de inversiones para los años 2021 a 2023 y el monto a financiar por inversión tiene que ser consistente con la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B. Finalmente, veremos qué consideraciones generales debemos conocer respecto al presente tema. Primero, las modificaciones deben ser registradas en el módulo presupuestal del aplicativo web Operaciones en línea del Sistema Integrado de Administración Financiera, SEAF, las mismas que se encontrarán en estado pendiente hasta su evaluación de corresponder. Dicho aplicativo se encuentra en el link mostrado en la presente lámina. Segundo, toda la información y documentos que se presenten a la Dirección General de Presupuesto Público tienen el carácter de declaración jurada, por lo que se considera cierta en aplicación del principio de presunción de veracidad conforme al numeral 2.2 del artículo 2 del Decreto Legislativo 1440, Decreto Legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público. Tercero, que efectúen la anulación de los créditos presupuestarios de las inversiones y proyectos con cargo a los recursos de su presupuesto institucional, no podrán solicitar recursos adicionales al Tesoro Público para cubrir las inversiones y proyectos cuyos créditos presupuestarios fueron anulados en el presente año fiscal. Finalmente, debemos tener en cuenta que el responsable de la priorización de los recursos de la entidad hasta la culminación de las referidas inversiones y o proyectos en los años subsiguientes es el titular de la entidad. Si aún tuvieran dudas respecto al tema o alguna consulta adicional en materia presupuestal, pueden realizar sus consultas mediante correo electrónico a los sectoristas de la DGPP o a los especialistas de presupuesto público del CONECTAMEF correspondiente, los mismos que podrás encontrar en el directorio que se encuentra en el link señalado en la presente lámina. Eso sería toda mi presentación. Ahora daremos respuesta a las principales consultas realizadas por nuestros participantes al momento de su inscripción. Pregunta número 1. En el caso de proyectos de inversión en la fase de ejecución, cuando los responsables de dicha fase proyectan una menor ejecución con respecto a lo asignado o programado en el ejercicio fiscal, la diferencia entre la proyección del gasto a ejecutar y la asignación o programación, ¿se puede dicha diferencia asignar a otro proyecto que requiere mayores recursos? ¿Cuáles son los fundamentos técnicos y legales para ello? El marco normativo para realizar modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y o proyectos es el artículo 13 de la Ley 31084, Ley de Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2021, así como el anexo número 2, lineamientos sobre modificaciones presupuestarias para la ejecución del gasto en inversiones y en proyectos de las entidades públicas con cargo al presupuesto del sector público para el año fiscal 2021 de la Directiva 007-2020-EF/50.01, aprobada con resolución directoral
0034-2020-EF/50.01. En el caso de inversiones, debemos tener en cuenta que el monto máximo de anulación por inversión determinado por la entidad será la diferencia entre el presupuesto institucional modificado para el año 2021 y el máximo entre el monto total de la programación de ejecución financiera reportada y actualizada en el formato 12B, el cual es registrado en el Banco de Inversiones, y el monto certificado para el presente año fiscal, el cual se encuentra registrado en el Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. Asimismo, cabe precisar que la modificación presupuestaria entre proyectos es factible siempre que se cumplan todos los requisitos estipulados en los numerales 5 y 6 de los lineamientos. Pregunta número 2. ¿Cuál es el rol de las oficinas de programación multianual de inversiones de los gobiernos locales en la ejecución presupuestaria de inversiones de este año? Para efectos de lo señalado en los lineamientos para modificaciones presupuestarias con cargo a recursos de inversiones y o proyectos, las oficinas de programación multianual de inversiones, o PMI, emiten opinión favorable para realizar dichas modificaciones presupuestarias. Para el caso de inversiones, siendo las encargadas de verificar que dichas inversiones, materia de anulación, se encuentran en etapa de ejecución, cuentan con impedimento que retrase o haga inviable su ejecución en el presente año fiscal, o en el caso de inversiones finalizadas, verifican y adjuntan el registro del estado de preliquidación de la inversión del Banco de Inversiones. Asimismo, para las inversiones materia de anulación, la OPMI verifica que se encuentren viables o aprobadas y activas, estén previstas en la programación multianual de inversiones de los años 2021 a 2023, que respeten el criterio de continuidad, que las inversiones no cuenten con procesos pendientes de cambio de unidad ejecutora de inversiones en el Banco de Inversiones, que el formato 12B esté registrado y actualizado, que las inversiones no presenten duplicidad, que cuenten con el saneamiento físico legal correspondiente o los arreglos institucionales respectivos, que las inversiones no comprendan intervenciones integrales y no fraccionamiento, y que la entidad que ejecutará la inversión cuente con las competencias correspondientes. Para el caso de entidades del Gobierno Nacional y Gobiernos regionales, además debe verificar que las inversiones cuenten con expediente técnico aprobado o documento equivalente vigente y registrado en el Banco de Inversiones. Adicional a lo indicado, se precisa que la Oficina de Presupuesto es la encargada de consolidar la opinión favorable de la OPMI para fines de las modificaciones presupuestarias de inversiones y proyectos. Tercera pregunta. En los literales B y G del numeral 5.2 de los lineamientos, se precisa que la Oficina de Presupuesto deberá priorizar aquellas inversiones con mayor grado de avance y deberá verificar que cuenten con saneamiento físico legal respectivamente. Ante ello, nosotros, ¿cómo evidenciaríamos y o priorizaríamos dichas inversiones? ¿Con un documento del área usuaria de inversiones? Asimismo, ¿cómo evidenciaríamos si cuenta o no con saneamiento físico legal? Las opiniones previas favorables de la Oficina de Programación Multianual de Inversiones y o de la Oficina de Presupuesto sustentan la priorización de aquellas inversiones con mayor grado de avance en coordinación con la unidad técnica correspondiente. La OPMI verifica las inversiones y la Oficina de Presupuesto verifica los proyectos. Para el caso del saneamiento físico legal, este es un requisito contemplado durante la fase de formulación y evaluación del proyecto de inversión, así como durante la fase de ejecución. En primer lugar, la unidad formuladora verifica que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno, según corresponda, a efectos de garantizar su ejecución, salvo que, por la tipología del proyecto de inversión,
dichos aspectos correspondan ser verificados en la fase de ejecución, lo cual debe ser sustentado por la unidad formuladora en el estudio de preinversión o en la ficha técnica del proyecto de inversión correspondiente. Asimismo, la unidad ejecutora de inversiones, previo al inicio de la elaboración del expediente técnico o documento equivalente, debe verificar que se cuente con el saneamiento físico legal, los arreglos institucionales o la disponibilidad física del predio o terreno según corresponda. Todo ello para garantizar la ejecución de la inversión y prestación de servicios durante la operación de los activos generados con la ejecución de la misma, salvo que, por el tipo de inversión, dichos aspectos se desarrollen durante la elaboración del expediente técnico o documento equivalente o en la ejecución física, lo cual debe ser sustentado por la unidad ejecutora de inversiones en el expediente técnico o documento equivalente. Pregunta número 4. En el comunicado del Ministerio de Economía y Finanzas se menciona que se han implementado una serie de controles en el módulo de procesos presupuestarios del Sistema Integrado de Administración Financiera, SIAF. ¿Cuándo se podrán visualizar dichos controles? Los controles se realizan sobre las modificaciones que involucran la anulación de inversiones enmarcadas en el numeral 13.2 de la Ley de Presupuesto, que correspondería a alguno de los siguientes casos. 1. Inversiones con costo mayor a 200 millones de soles. 2. Inversiones que involucren la anulación de contrapartidas derivada de operaciones de endeudamiento externo. O 3. Inversiones enmarcadas en el mecanismo de obras por impuestos. Debido al control, cuando la unidad ejecutora registre la nota modificatoria, esta será derivada a la Dirección General de Presupuesto Público. Adicionalmente, la unidad ejecutora deberá presentar la solicitud de aprobación de la nota modificatoria en la que incluya su verificación sobre los requisitos indicados en los lineamientos. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las restricciones para realizar modificaciones con cargo a recursos de inversiones y proyectos? Las modificaciones presupuestarias en el nivel funcional programático y en el nivel institucional, vinculadas a las anulaciones de créditos presupuestarios durante la ejecución del gasto, de inversiones bajo el ámbito del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones, y de proyectos que no se encuentran bajo el ámbito del mencionado sistema, que realizan las entidades públicas con cargo a su presupuesto institucional a los que hacen referencia los citados lineamientos, se sujetan a las autorizaciones, restricciones y demás disposiciones establecidas en la normatividad vigente al momento de su realización. Asimismo, se pueden realizar modificaciones presupuestarias con cargo a inversiones y proyectos que no se encuentran en ejecución, siempre que se habiliten gastos de capital, priorizando la ejecución de inversiones y proyectos de acuerdo al inciso 5.8 de los lineamientos. Bien, hasta aquí llegaría mi presentación. Quiero agradecer a todos nuestros participantes de esta sesión, esperando vernos en una próxima oportunidad. Muchas gracias por tu participación el día de hoy, Jacqueline. Esperamos tenerte en una nueva oportunidad. De esta manera, hemos llegado al final de esta capacitación virtual y les recordamos que para mayores alcances sobre la aplicación de estas medidas, pueden comunicarse con los especialistas de presupuesto público de la sede Conectamef más cercana a su localidad. En la descripción de este video hemos colocado un enlace con sus contactos. Una vez más, recordarles que pueden acceder a las capacitaciones de la Dirección General de Presupuesto Público en el canal de YouTube del MEF. Además, comentarles que pueden encontrar todo el material de nuestras asistencias técnicas en el portal web de Reactivación Económica www.mef.gov.pe/reactivacioneconómica/ en la sección Gestión Hacendaria. Pueden encontrar todos los enlaces mencionados en la descripción de este video. Muchas gracias por su participación. Hasta la próxima.